Imaynaya yachajkuna llenjamos hakankichik kay iskay yachapaku, ya nuestra segunda clase. Continuamos con nuestro achajala chapka. Riksinakusun, nos presentamos, yachachik, profesora, yachajkuna, estudiantes. Imaynallam kachkankichik yachajkuna. Y ustedes deben responder, allinllam kachkani yachachik. Una vez más. Imaynallam kachkankichik yachajkuna. Muy bien. Yachachik, Violeta, ¿sí? Ñujakani yachachik, sutimi Violeta. Y ustedes responden Ñujakani yachak, sutimi y dan su nombre. Muy bien. Ñujakani yachachik, sutimi Violeta. Kusa. Vamos a continuar conociendo sobre el tema de nuestro quechua y ahora vamos a hablar sobre las vocales. En el quechua chanca hay únicamente 3 vocales. Kimsayam vocal nishankuna quichua chancapi kan. A, I, U. Es conocido como la trivocálica, ¿sí? Allin es bien. Aju, arena. Achki, luz. Achita, kiwicha. Con la letra A. Acá tenemos la vocal I. Iskay, 2. Ipu, garúa. Inti, sol. Ichi, caminar. Acá tenemos la vocal U. Uma, cabeza. Uchu, ají. Usa, piojo. Uya es cara o rostro. Muy bien, entonces tenemos solo 3 vocales. A, I, U. Vamos a hablar sobre el acento. Nos dicen que en el quechua chanca, el acento o mayor fuerza de voz va en la penúltima sílaba. Tenemos 2 tipos de acento. El prosódico, que no se escribe, y el que usamos en el quechua, ¿sí? Y la tilde, que es el ortográfico, que se usa pero en algunas palabras. Y eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, en la mayoría de palabras de quechua, no se usa la tilde, ¿sí? Solo la mayor fuerza de voz en la penúltima sílaba. Y esto es bueno porque cuando leemos las palabras, ya sean las palabras largas o muy grandes, igual la mayor fuerza de voz sigue siendo en la penúltima sílaba. A ver, está marcado en rojo. Allhu es perro. Allhukuna es perros. Allhukunapaj es para los perros. Allhukunapajmi, ciertamente para los perros. Muy bien, entonces acá vemos que la mayor fuerza de voz sigue siendo en la penúltima sílaba. Continuamos. Wasi es casa. Wasicha, casita. Wasichakuna, casitas. Wasichakunamanta, desde las casitas. Entonces no se olviden que en el acento o esta mayor fuerza de voz utilizamos en la penúltima sílaba. Vamos a hablar de la sílaba. La sílaba del quechua chanca consta siempre de un núcleo, ¿sí? Que es una vocal y que puede aparecer o no precedida antes o seguida de una consonante. ¿Cómo así? Tenemos 4 tipos de sílaba. Por ejemplo, con vocal, que es a, ju, ¿no? Con la vocal, con una sola vocal. Podemos tener otra sílaba que es vocal consonante. Al, ju, a y ya, que es vocal consonante. Otro que es consonante vocal, como ru, na. Tenemos la ra y la u, runa, ¿sí? Y tenemos otra sílaba que es consonante vocal consonante, como war, mi, ¿no? Tenemos wa, a y ra. Entonces solamente vamos a encontrar estos 4 tipos de sílabas en el quechua. Por acá nos hacen un paréntesis, nos dice que no puede haber 2 o más consonantes seguidas ni antes ni después de la vocal nuclear. Y si eso pasa, la lengua recurre
a un sufijo ni que no tiene ningún valor semántico, solo que cumple una función de evitar estas combinaciones de consonantes que no están permitidas en el quechua. Eso lo vamos a ver más adelante. Muy bien. Ahora hablamos de la palabra. Nos dice que el quechua gramaticalmente es un idioma muy distinto al castellano, ¿sí? Y podemos decir que las reglas del castellano no sirven para el quechua. El quechua es una lengua sufijante. Quiere decir que las palabras se forman mediante la adición a la raíz de múltiples partículas llamadas terminaciones o sufijos, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos una palabra que es alju, que significa perro. Alju vamos a utilizarlo como una raíz, ¿sí? Y ahí le vamos a agregar sufijos para hacer que esta palabra tenga otros significados. Por ejemplo, alju, perro. Alju, cuna, es perros. Estamos utilizando un sufijo de plural. Alju, kunapaj, para los perros. Tenemos dos sufijos, el plural y el paj, que es para. Muy bien. Alju, kunapajmi, ciertamente para los perros. Estamos utilizando tres sufijos adicionados a la raíz alju. El kuna, que es plural, paj, que es para, y el mi, que es un validador. Muy bien. Acá tenemos la palabra puklay, que es un verbo. Aliju es un sustantivo, puklay es un verbo, que significa jugar, ¿sí? Aquí tenemos un sufijo infinitivo ya. Luego tenemos pukliaj, el que juega. Agregamos el sufijo ja. Luego tenemos pukliana y le agregamos un sufijo para verbos, el na, que significaría juguete. Y si digo puklianapaj, es para jugar. Agregamos dos sufijos. Muy bien, entonces así se forman las palabras en el quechua. Ahora vamos a la oración, para que se pueda entender. La oración del quechua chanca posee un orden básico, ¿sí? De tipo sujeto, objeto, verbo. Mientras que en el castellano el orden normal es que el verbo siempre va al medio, pero en este caso, en el quechua, el verbo va al final. Por ejemplo, ñuja aichatam mikuni. Ñuja es sujeto y es el pronombre yo. Aichatam es el objeto. Aicha es carne. Aichatam, el objeto. Mikuni, como, el verbo. ¿Sí? Yo como la carne sería en la traducción literal. Y en la traducción al castellano, yo como carne. Dice, ñuja misiwan puklani. Ñuja, yo, sujeto. Misi, gato, con mi gato, objeto. Puklani, juego. ¿Sí? La traducción literal es yo con mi gato juego. Y la traducción al castellano, yo juego con mi gato. Muy bien, esta es la oración. Ahora vamos a aprender una canción. No importa el significado, lo que queremos es el tema de la pronunciación y educar nuestros oídos, ¿sí? Entonces va de esta manera. Chiu chichakuna, chilak chilak ninku, yarjay manta kaspan, chiri manta kaspan. Mamang wallpañata, mikuyninta maskan, sara chakunata, trigu chakunata. Rapran ukumpi, ukllanchiw chichamta, huñulla puñunku, achikianankama. Esta es la canción de los pollitos, ¿sí? Entonces es importante practicar. Muy bien, recordemos, las reglas gramaticales del castellano no sirven en el quechua. El achajala tiene 3 vocales y 15 consonantes. La H se pronuncia como una J, la Q se pronuncia como una JH, que es más pronunciada como una J. También en el quechua no existe la letra R, todo es con ra, ri, ru. No existe la unión de 2 vocales. Por ejemplo, en castellano escribimos amauta, pero en el quechua
la U puede ser reemplazada por la UA, por la W, ¿sí? Amauta, así como guaita y sutiki, por ejemplo, ¿no? No puede haber dos vocales juntas. La mayor fuerza de voz siempre va en la penúltima sílaba. Ahora tenemos un trabajo y debes de realizar tu propio chajala usando el diccionario quechua. Kusa yachajuna, pajarincama, hasta mañana.